Bueno, continuando con nuestro libro de Platón, estamos con el estudio introductorio de Antonio Alegre Gorri. Vamos a continuar con este estudio introductorio. La conclusión de Platón es la formulación de su famosa teoría de los filósofos reyes, o los reyes filósofos, que más adelante comentaremos. Por supuesto que Sócrates era un filósofo. ¿Cuáles fueron sus aportaciones al respecto? Bueno, fueron fundamentalmente tres que ya hemos visto: la mayéutica, el intelectualismo moral y la tecnificación de la política. Bueno, dice: años de viaje y de magisterio, fundación de la academia. Tras la muerte de Sócrates, 399 a.C., narrada por el propio Platón en el Fedón, pero a la que no asistió porque estaba enfermo, este se refugió juntamente con otros socráticos en Megara, cerca de Atenas, donde conoció al filósofo Euclides. Se dirigió luego a Cirene, donde oyó las lecciones del matemático Teodoro, quien más tarde lo condujo a la matemática y a la geometría. El académico lo inmortalizó en el Teteto. Para el tema de los viajes de Platón, vea el volumen 4, Platón, el hombre y sus diálogos, primera época. Bueno, pasó a Italia, donde se relacionó con círculos pitagóricos, Filolao, Eurito, que le influirían de manera decisiva. Sabemos por Diógenes Laercio y Plutarco que viajó a Egipto para visitar a los profetas o adivinos. Según Plutarco, se costeó el viaje en especies, pues pagó con tinajas de aceite de sus olivos que vendió en el mercado. Pero los viajes más relevantes fueron los que realizó a Siracusa. Platón viajó por vez primera a la capital de Sicilia. Antes de llegar a Siracusa pasó por Tarento para conocer y entablar relación con el político filósofo Arquitas, cuya personalidad intelectual fue importante para el mismo desarrollo intelectual de Platón. Parece que se inspiró en Arquitas para su teoría de los filósofos reyes. En Siracusa gobernaba el general Dionisio I, que tras expulsar a los cartagineses que asediaban la ciudad 405, había sido proclamado tirano. Nada claro está el motivo que impulsó a Platón a efectuar ese primer viaje a Siracusa. Es cierto que cuando emprendió el viaje, su estado de ánimo era de profundo desencanto en cuanto a las posibilidades de actuar en la política de Atenas. La corte siracusana era, por su riqueza y su esplendor, centro de acogida de personalidades relevantes, artistas, etc. A lo mejor Platón pensaba que podía influir en un tirano para que impulsase algunas de las medidas que estaba madurando y que pronto se plasmarían en el ideario de la fundación de la Academia y en su diálogo fundamental a la República. Pero lo cierto es que una vez en Siracusa se sintió apasionadamente atraído por el joven Dión, cuya hermana Aristómaca era la mujer de Dionisio. Platón lo describe a Dión como un joven
de unas cualidades intelectuales y morales de carácter excepcional, y el discípulo perfecto a quien podía abrir su corazón sobre sus propios ideales políticos. Dion absorbió con entusiasmo la doctrina socrática de la superioridad de la virtud sobre el placer y el lujo, y renunció a los relajados hábitos que se estilaban en Italia y Sicilia, con lo que se ganó en vida de Dionisio cierta impopularidad en los círculos de la corte. Dion marcó la vida de Platón y los sucesos del devenir político en Siracusa. Su estancia en la ciudad finalizó en el 387, cuando tras fuertes devanencias con el tirano intentó retornar a Atenas. Se dice que Dionisio vendió a Platón como esclavo, pero en Egina fue comprado o por el cirenaico Aníceris o por algún anónimo que lo conocía para liberarlo. Cuando, tras los avatares del viaje, Platón llegó a Atenas, fundó la Academia en el 387. Para saber qué era lo justo en relación con los estados y los individuos, eran necesarias una educación rigurosa y una búsqueda imparcial de la verdad, que se llevaran a cabo lejos de la confusión y de los prejuicios de la política activa. En otras palabras, solo era posible para los filósofos o amantes de la sabiduría. Si los únicos gobernantes buenos son los filósofos, su deber en tales circunstancias no era sumergirse en la vorágine de la política, sino hacer cuanto pudiera por convertirse en filósofo él mismo y por convertir a otros posibles gobernantes. La primera tarea era educativa y fundó la Academia. Para ello, escogió un terreno situado junto al gimnasio y los jardines dedicados al héroe Academos o Ecademo, para crear una institución de esas características, con locales, edificios, jardines, etc. Se necesitaba en Atenas un requisito legal consistente en registrarla como un tiasos, es decir, como una asociación dedicada a alguna divinidad. Platón la dedicó a las musas. Creo que la academia estaba inspirada en las comunidades pitagóricas. Era una conjunción de formación filosófico-científica con una visión religiosa, ascética y dietética de la vida, y una orientación política. Una actividad esencial en la institución era las comidas en común, en las que aunaban la alimentación sana con conversaciones filosóficas. Un débil eco de esta característica de la academia es quizá la costumbre que tuvieron nuestras facultades en cierto tiempo de hacer que se leyera a los escolares un libro edificante durante la cena. Supongo que Gautier debe saber que tal práctica era común en seminarios católicos y protestantes y colegios religiosos hasta hace muy poco tiempo, y supongo que aún debe de existir en algunos. La República no puede dar indicios de cómo era la organización de los estudios en la academia. Probablemente los
estudios tenían una duración de 15 años, los 10 primeros dedicados primero a las enseñanzas elementales y luego a las ciencias formales, matemáticas y geometría, y los 5 restantes a la filosofía, que entendía Platón por filosofía. A lo largo de la historia ha habido un debate en el que unos han sostenido que la filosofía no es una ciencia especial, sino solo la reflexión de los científicos sobre los fundamentos y la metodología de sus ciencias y la comparación entre ellas. Recuérdese el Círculo de Viena, mientras otros han afirmado que es una ciencia específica. Como la esencia de los sistemas filosóficos radica en gran medida en su arché, que significa origen o principio, Platón y Aristóteles pueden alumbrarnos en la búsqueda de la definición de filosofía. En la academia se reunían geómetras, matemáticos, políticos, médicos, poetas, arquitectos, urbanistas, etc. Las discusiones, los debates y diálogos sobre lo común y lo diferente de sus disciplinas fueron reflejados en los diálogos del académico. Para Platón, la filosofía era la dialéctica, a saber, captar la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Yo he escrito, dicha filosofía de la totalidad universalizadora de las variabilidades concretas tiene su correlato formal en la específica manera de transmitir la filosofía, el diálogo. Nadie, excepto el académico, ha divulgado tan genialmente la filosofía mediante el diálogo. El diálogo es el movimiento agónico de visiones diferenciadas y contrapuestas del que emerge la verdad. Bueno, el diálogo sofista es el paradigma de la filosofía como dialéctica. Aristóteles sostuvo con firmeza que la filosofía era la ciencia por excelente y la mejor. Así afirmaba. Y ciertamente todas las demás ciencias serían más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. Y también sostenía que esa ciencia trata de los principios y causas supremas de las cosas, de las entidades y conceptos generalísimos sin los cuales nada puede existir como ser, principio, causa. Hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que por sí mismos le pertenecen. Esta ciencia, por lo demás, no se identifica con ninguna de las denominadas particulares. Ninguna de las otras ciencias, en efecto, se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que algo que es. De aquí que también nosotros hayamos de encontrar las causas primeras de lo que es, en tanto que algo que es. A esta visión platónica aristotélica de la filosofía como lo universal, lo uno de lo múltiple, se llegó desde la dialéctica, es decir, la discusión entre científicos. Los conceptos filosóficos de Platón era unitaria, afectaba a la persona humana en su totalidad. Así no cultivaba solo la memoria
o la capacidad de abstracción, sino también el espíritu, la justicia, tanto en el sentido particular y familiar como en el político. Podemos afirmar que era una conjunción de agilidad mental, moral y política. Por eso la academia formaba estadistas. El estudiante que había completado su ciclo de estudios y su formación debía ir a gobernar las ciudades o ayudar a los tiranos a hacerlo. Acertadamente escribe W.K.C. Guthrie: las matemáticas y la teoría política deben de haber sido temas constantes. Estas eran inseparables para Platón, porque sabemos por sus propios escritos que consideraba las ciencias exactas como fase preliminar necesaria al proceso dialéctico, que era el único que podía conducir a la visión final del bien, y que idealmente esta intelección filosófica debía ser alcanzada para que un hombre fuese apto para el gobierno del Estado. A la muerte de Dionisio I, 367 a.C., se encargó del gobierno su hijo, Dionisio II, cuyo tío Dion, que ejercía una gran influencia sobre él, logró que invitara a Platón, con la excusa de que el joven tirano era un admirador de su filosofía y ahí podría poner en práctica sus ideales filosóficos políticos, a saber, su politeía, cuya teoría dibujó tan vigorosamente la República. De nuevo, Platón viajó a Siracusa, pero también esta vez surgen problemas, divergencias internas de carácter político entre Dionisio y Dion propiciaron que éste, acusado por Dionisio, fuera expulsado de Siracusa. Entonces Platón también abandonó la ciudad y durante un tiempo ambos trabajaron en la Academia de Atenas, 365 a.C. Asombrosamente, en el 361 a.C., Platón emprendió el tercer viaje a Sicilia. Dionisio insistió en que esta vez deseaba poner en práctica la filosofía platónica, arrepintiéndose de las educaciones de antaño, y que para ello incluso había escrito un manual basado en las doctrinas platónicas. Dionisio reunió en su corte a varios filósofos relevantes e instaron a Platón a trasladarse a Siracusa. Platón no pudo resistirse a la presencia en la corte de, sobre todo, el pitagórico Arquitas de Tarento. Parece que Platón fue acompañado de Esquines, Genocrate, Eudoxo y quizá Aristóteles. Los esfuerzos combinados de todos sus amigos fueron demasiado para él y volvió por tercera vez a Sicilia en el 361, a pesar de que todo lo que le sugerían ahora los estrechos de Mesina eran los terribles peligros de Escilia y Carbidis. Platón regresó a Atenas en 360 porque había llegado a experimentar horror por mis peregrinaciones en Sicilia y mi fracaso, y volvió definitivamente a la tranquilidad de la filosofía teórica en la academia. Muere en 348 o 347 AC a los 81 años. Diógenes Laercio nos ofrece información interesante sobre su legado. Platón decidió un día dedicarse a la filosofía. Las decisiones lo alejaron entonces de su familia y de su contexto político de forma radical. Rehusó el matrimonio. Ahora bien,
tener hijos que fuesen ciudadanos era un deber para con la familia y el clan. Las opciones sexuales de cada cual carecían de interés en lo referente al cumplimiento de este deber. Si Platón se sustrajo a su cumplimiento, no lo podemos atribuir a su temperamento homosexual, que se transparenta en buena parte de su obra, y fundó una escuela de filosofía que se llamó la Academia. Esta institución, muy nueva en el mundo griego, se hizo famosa pronto y atrajo a numerosos estudiantes, entre los cuales Aristóteles fue el más conocido. La creación de esta institución nueva que, cuando se la compara con la actividad pública de los sofistas, parece relegada sobre sí misma y universitaria, marca un giro importante en la historia de la filosofía. En adelante, las escuelas filosóficas se distinguirían unas de otras por sus doctrinas, métodos y argumentaciones diferentes. Por una ironía de la historia, lo que empujó a Platón a tomar una decisión de tan graves consecuencias es, en gran parte, la influencia que sobre él ejerció Sócrates, de Atenas, un hombre que no había escrito nada y no había fundado ninguna escuela organizada. Que la influencia ejercida por Sócrates sobre Platón fue profunda se ve en la propia forma de la mayor parte de las obras de Platón, que son diálogos entre Sócrates y otros interlocutores. Incluso cuando esta forma está claro que resulta poco apropiada, como en algunos de sus últimos diálogos, y que el papel real de Sócrates se restringe. Este personaje de vida azarosa y radical en algunos aspectos, tanto personales como políticos, escribió una portentosa obra filosófica que ha influido en toda la filosofía posterior y en otros muchos aspectos del saber occidental. Pensamiento. Vamos a ver el pensamiento de Platón. El filósofo británico Alfred North Whitehead escribió en 1929 que toda la filosofía son notas a pie de página a la obra de Platón. Bella frase, que en gran parte es verdad y que indica la importancia que la obra del académico tuvo para la posteridad. Como veremos, hay propuestas y postulados científicos de Platón que quedaron obsoletos hace mucho tiempo y tienen pues un valor meramente histórico, pero hay otros que son universales. Se trata de las genialidades de Platón que tienen vigencia en todos los tiempos y de las que hablaremos más adelante. El diálogo. El paso de la oralidad a la escritura. ¿Por qué Platón escribió diálogos? A menudo las épocas históricas, por sus ideologías y maneras de pensar, generan sus propios y específicos modos de expresión. La forma en que los pensamientos se muestran, exhiben y expresan. Así, por ejemplo, los pensamientos de los presocráticos se escribían en literatura religiosa. Heráclito en apostegmas fácilmente memorizables, cercanos a los esquemas formales religiosos. Parménides en un poema hexamétrico, Empédocles y Anaxágoras también. La famosa expresión, el paso del mito al logo, puede entenderse de dos maneras, una en cuanto al contenido, otra en cuanto a la forma. Si bien es verdad que antiguos pensadores como
Anaximandro, Heráclito, Parménides y otros habían formulado teorías racionalistas, es decir, críticas contra la religión y el mito y comprobables por la sensación y la experimentación. Recuérdense los pitagóricos con sus teorías médicas, musicales y matemáticas. También lo es que no pudieron apartarse de todo del conglomerado heredado de una forma de expresión religiosa. El abandono del mito, esto es, la racionalización total, tiene lugar cuando los pensamientos se racionalizan y la expresión se hace laica. Esto sucede especialmente con los sofistas, pero hay resistencia, una de ellas la de Platón. En los siglos V y IV a.C. se entabla un debate sobre la preeminencia de la oralidad o la escritura como mejor medio de expresión. En la Carta Séptima, Platón escribió que la filosofía, las excelsas doctrinas, solo puede alcanzarse mediante las conversaciones y la amabilidad de la vida en común. Todo lo escrito sobre la filosofía tiene escaso valor. En el Fedro 274, Platón incide sobre el tema. Uno de los antiguos dioses de Egipto, Teut, fue el inventor de la escritura, además de los números y del cálculo, de la geometría, de la astronomía, del juego de damas y de los dados. El rey de todo Egipto era Tamus, cuya corte estaba en Tebas. Teut enseñó a Tamus sus artes, le explicó las utilidades de cada una y le instó a difundirlas entre los egipcios para su mejoramiento. El rey aprobaba o reprobaba según fuera el caso. Cuando llegó a los caracteres de la escritura, Teut le dijo que haría más sabios a los egipcios, pues acrecentaría su memoria, que era el elixir de la inteligencia. Pero el rey le respondió que precisamente se lograría lo contrario, es decir, el olvido, pues quien se fía en los caracteres fijos de la escritura no ejercita la memoria. En el mundo de la escritura informatizada, esto no puede parecer extraño, pero en la Grecia antigua, la escritura se consideraba más como una ayuda de la palabra hablada que como un sustituto de ésta. Tanto Homero como la poesía, la tragedia y la oratoria se escribían solo para ser memorizadas y cantadas o recitadas. En tiempos de Platón, la situación estaba cambiando y en esta etapa de transición, la relación entre el logos hablado y el escrito se convirtió en tema de vivas discusiones. Heródoto y Tucídides habían escrito sus historias y filósofos como Anaxágoras y Demócrito sus tratados, pero la práctica normal seguía consistiendo en leérselos a otros en voz alta. Tucídides expresa el temor de que la austeridad de su obra la haga menos agradable de oír, y Sócrates describe el efecto que le produjo oír a uno leer un libro de Anaxágoras. En esta época hubo una discusión ardua entre Isócrates, que hizo de la oratoria un género totalmente escrito, y Alcidamente, que sostenía que los discursos no debían escribirse de ninguna manera, debían inventarse y decirlo sobre los momentos y las circunstancias,
En la Academia de Platón, un esclavo leía en las comidas. El paradigma de la escritura para la oralidad se da en la tragedia ática, a la que Platón criticó con dureza por muchas razones, de las que luego hablaremos, pero podemos avanzar que el académico tuvo celos de la tragedia, de su belleza y de su influencia en numerosas gentes. Si las excelsas doctrinas, la verdadera filosofía, solo se pueden captar en la oralidad compartida de la academia, modelo pitagórico, se ha sugerido la existencia de doctrinas no escritas, a las que los diálogos son la parte menos profunda, la dedicada a los ilustrados, pero no a los verdaderos filósofos. Pero Platón quiere que su filosofía se difunda al universo, entonces y en el futuro, como se percató de que la escritura, aunque no le gustase, era el definitivo e irreversible modo de expresión. Escribió abundantemente. Por eso dice Platón: eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Esto lo menciona en su libro Fedro. ¿Por qué Platón escribe diálogos? Los sofistas escribían discursos, ejercicios literarios, tratados. ¿A qué se debe este género literario de Platón, tan sutil, tan potente, tan embaucador? Se han ofrecido muchas razones y vamos a desgranarlas. Una diría que la filosofía de Platón es una ventana abierta a su época y sus problemas. Yedo escribe: el filósofo que inicia la escritura filosófica lo hizo bajo la forma de diálogo. No nos legó largos tratados sobre el ser, la justicia o la bondad, sino que, agrupando una completa galería de personajes de su tiempo, los puso a hablar, y en ese habla, en boca de Sócrates, Laques, Cármides, Adimanto, Glaucón, Hermógenes, Lisis, etc., consiste la filosofía platónica. Por ello, no tiene sentido esa divertida objeción de la dificultad de entender lo que Platón quiere decir, de lo ambiguo de su planteamiento, de los finales sin solución y sin respuestas definitivas. La filosofía de Platón es la suma del discurso de todos los interlocutores de sus diálogos, la suma de todas sus contradicciones. Ahora bien, la suma de los discursos de todos los interlocutores, Platón la canaliza en la mayoría de los diálogos mediante una sabia y a veces taimada dialéctica hacia la imposición de sus teorías e ideologías. En segundo lugar, Platón era discípulo de Sócrates, del que se dice que era ágrafo, pero no lo era del todo, pues algo escribió, pero sobresalía por ser un gran conversador, que hacía emerger la verdad de dentro de sus interlocutores mediante el diálogo, preguntas y respuestas. Eso era la mayéutica, hacer que el interrogado sacase a la luz
la verdad del alma, así como las parteras ayudaban a alumbrar en los cuerpos. Platón ha dejado escritos dos textos inmarcesibles sobre la mayéutica de Sócrates, uno en el Teteto y otro en el Sofista. Es evidente que Platón idealizó a su maestro poniendo en su boca ideas e ideologías propias. Sócrates fue el interlocutor principal, el que conducía la conversación y sacaba las consecuencias. Más o menos, en los primeros diálogos, los denominados socráticos, Platón reproduce la vida y el pensamiento de Sócrates, pero más adelante, cuando Platón entra en contacto con los pitagóricos y en plena eclosión doctrinal en la academia, sostiene teorías que nada tenían que ver con Sócrates, pero la sigue poniendo en su boca y en su rigor argumentativo. Por tanto, es muy razonable pensar que Platón escribiera diálogos para transferir la escritura, las ideas dialogadas de Sócrates. La escritura dialogada inmortalizaría a Sócrates. Por otro lado, el diálogo platónico refleja a la perfección la manera de filosofar de la academia. Intelectuales de variadas profesiones venidos de toda la Hélade, discutían sobre la esencia y la metodología de sus disciplinas. Con ellos, Platón inmortalizaría también el quehacer de la academia. Las relaciones de Platón con la tragedia fueron maritales, es decir, de amor y odio. Las tragedias respondían al siguiente esquema: los dioses envían a los hombres ate obnubilación de la mente que les hace cometer actos desmesurados, ibris, por los cuales son castigados. Lo que es en las tragedias se representaba era la epifanía de los dioses y cómo la historia debía acordarse a la querencia y los deseos de los felices, oponerse a ello en ibris desmesura que conlleva nefastas consecuencias para el hombre. Todo esto concuerda a la perfección con los preceptos délficos de nada en demasía y pensar pensamientos mortales. Claro está que bajo ese manto religioso los trágicos se ocupan de temas humanos y políticos de la época, pero universalizan la circunstancia. Por eso las tragedias valen en todo tiempo y lugar. Las tragedias más genuinas y más importantes son las que critican la ibris de las tiranías. Por Diógenes Laercio sabemos que Platón habría escrito alguna tragedia en su juventud que habría quemado al conocer Sócrates. ¿Acaso Platón no pretendió tener más influencia que los trágicos en su finalidad de transformar la polis? ¿No tuvo envidia Platón de la potencia literaria de la tragedia? Creo que sí, y por eso escribe diálogos inspiradores en los ágones de la tragedia. Escribe tragedias de ideas. García Gual escribe: atender, aunque sea de manera esquemática, a la ciudad estructura que el diálogo ofrece puede resultar muy interesante para confirmar esa habilidad literaria de Platón a la que nos hemos referido. Es curioso notar cómo la composición guarda cierta analogía con la de una pieza dramática. Siguiendo esa analogía, podemos distinguir varios actos
varios actos, calificar de agón 1 y agón 2. Los enfrentamientos de Sócrates y Protágoras y asignar el papel de coro al resto de los asistentes a la discusión en casa de Calías. Bueno, pretendió emularlos y superarlos. Bueno, dice, escribe tragedias de ideas. Pretendió emularlos y superarlos. Es sobrecogedora la potencia de la tragedia. Lo fue en su tiempo, lo es en la posteridad, pero también son sobrecogedoras algunas memorables páginas de Platón, la alegoría de la caverna en la República, la teoría del amor en el banquete y tantas otras, entre estas algunas del Fedón, mejor dicho, el Fedro en su totalidad. Estamos con la vida y obra de Platón, estamos con el estudio introductorio. El origen de la filosofía de Platón. Aristóteles nos explica con claridad meridiana los orígenes de la filosofía de Platón. Dice Aristóteles, tras las filosofías mencionadas, surgió la doctrina de Platón, que en muchos aspectos sigue a estos, pero que tiene también aspectos propios al margen de la filosofía de los itálicos. En efecto, familiarizado primero desde joven con Crátilo y con las opiniones heraclíteas de que todas las cosas sensibles están eternamente en devenir y que no es posible la ciencia acerca de ellas. Posteriormente siguió pensando de este modo al respecto, como por otra parte Sócrates se había ocupado de temas éticos y no, en absoluto, de la naturaleza en su totalidad, sino que buscaba lo universal en aquellos temas, habiendo sido el primero en fijar la atención en las definiciones. Platón lo aceptó, si bien supuso por tal razón que aquello no se da en ámbito de las cosas sensibles, sino en otro tipo de realidades, y es que es imposible que la definición común corresponda a alguna de las cosas sensibles, dudo que están eternamente cambiando. Así pues, de las cosas que son, les dio a aquellas el nombre de ideas, afirmando que todas las cosas sensibles están fuera de ellas y que según ellas reciben su nombre. Y es que las múltiples cosas que tienen el mismo nombre que las formas existen por participación. Por otro lado, al hablar de participación, Platón se limitó a un cambio de palabra. En efecto, si los pitagóricos dicen que las cosas que son existen por imitación de los números, aquel dice, cambiando la palabra, que existen por participación y tienen ciertamente en común el haber dejado de lado la investigación acerca de qué puede ser la participación o imitación de las formas. Platón afirma además que entre las cosas sensibles y las formas existen las realidades matemáticas, distintas de las cosas sensibles por ser eternas e inmóviles, y de las formas porque hay muchas semejantes, mientras que cada forma es solamente una y ella misma. En este texto complejo se dice que la filosofía platónica es
en muchos aspectos consecuencia de la de los pitagóricos, de la de Heráclito, y los que seguían su estela por sensualistas y materialistas como Demócrito, Sócrates y Sócrates. Platón conocía las teorías herácliteas a través de Cratilo, según las cuales todo es materia, que confirma las diversas y cambiantes estructuras del universo. Todo está en perpetuo movimiento. Si todo está en perpetuo y constante movimiento, no puede haber ciencia sobre ello, pues la ciencia exige la persistencia de sus objetos de manera que puedan ser fijados en una definición. No puede haber ciencia sobre el Panta-Chef. Todo fluye. Heráclito. Por otro lado, Sócrates se ocupaba solo de temas éticos y buscaba la universalidad de los conceptos morales que podían reflejarse en la definición. Así, por ejemplo, conceptos como justicia, bondad, valor, etc., eran universales y por tanto se los podía definir con precisión. Algunos sofistas pensaban que, por ejemplo, una conducta era justa si una comunidad la definía como justa, aunque otra comunidad podía definirla como injusta. Eso es el relativismo y el convencionalismo de la moral. La esencia de su valor radica en la convención. Por el contrario, Sócrates pensaba que estos conceptos morales eran universales porque anidaban en las almas de los hombres, que son iguales. En un proceso de introspección, todos reconocemos en nuestra alma lo que está mal y lo que está bien. Esta es la esencia del intelectualismo moral de Sócrates. Platón acoge con gusto tal teoría, pero piensa que la búsqueda del universal no debería restringirse a los conceptos morales, sino que debería extenderse a todos. Así, estipuló que debería haber ideas de todos los conjuntos de cosas existentes, es decir, un mundo superior, paralelo al cotidiano que conocemos. Esta suposición de ideas extra espaciotemporales planteaba Platón dos problemas. ¿Hay evidencia de que tales ideas existan? ¿Y cómo las conocemos si están fuera de la perspectiva sensorial? ¿Que fueran de la percepción sensorial? Para ambas preguntas, Platón halló respuesta en los pitagóricos. Escribe W.K.C. Guthrie. Para Platón, la respuesta a la primera pregunta radicaba en el reino de la verdad matemática, que había sido tan extensamente revelada por los pitagóricos y que, por medio de su aplicación a la música, era considerada por ellos como causa primordial del orden y la armonía del universo. Por consiguiente, en las matemáticas así entendidas, Platón tenía ante sus ojos un ejemplo de la existencia de la verdad fuera del mundo sensible. La afirmación de que un triángulo está compuesto por tres líneas rectas es verdad, aunque no sea verdad en ningún triángulo dibujado por el hombre, dado que una línea tiene por definición longitud, pero no anchura, y es por tanto invisible. Los triángulos de la experiencia se aproximan solamente a la verdad, igual que una acción justa se aproxima a la forma eterna de la justicia.
La explicación moderna de la verdad matemática como verdad analítica o tautológica no era posible para Platón ni para ningún pensador de su tiempo. A la segunda pregunta también haya solución en el pitagorismo, que mantenía la teoría de la inmortalidad y de la reencarnación de las almas. El alma inmortal preexiste al compuesto alma-cuerpo, es decir, al individuo. Por alguna razón o culpa, esto Platón no lo explica muy bien ni en el Menón ni en el Fedro, que es donde se trata estas cuestiones, cae en la materia y animan, es decir, crean cuerpos que tienen una existencia limitada, más o menos larga. A la desaparición, lo que llamamos muerte, el alma se reintegra a su lugar natural inmortal, donde permanece si ha ejercido una vida santa y justa, mientras estaba encarnada. Si no, se reencarna hasta cumplir el ciclo que la lleve a la justicia y a la santidad. En el otro mundo, el inmortal, el extraespacio temporal, el alma ve las ideas con absoluta precisión y claridad. La contaminación de la encarnación produce el olvido del perfecto conocer, pero a la vista de lo más bello, de lo sensible, la proporción, el equilibrio, etc. El alma, aunque imperfectamente, recuerda las ideas, en la teoría del conocimiento como recuerdo, como reminiscencia. La visión de cosas, sean acciones morales, círculos, triángulos o casos de belleza física, que son todas imperfectas, no habría podido nunca, en opinión de Platón, implantar en nuestra mente por sí misma el conocimiento de la perfección, ni hubiéramos podido extraer a partir de ellas un criterio para discriminar entre estas. Pero si la visión tuvo lugar con anterioridad, ellas pueden ponernos en el camino de su recuperación. Es claro que la teoría platónica del conocimiento como anamnesis va indisociablemente ligada a la teoría religiosa pitagórica de la inmortalidad del alma. La anamnesis implica la inmortalidad del alma. F. M. Comfort critica con dureza a muchos modernos que intentan explicar la teoría platónica del conocimiento, prescindiendo de su unión con la religión. Platón plasmó con vigor y belleza esta teoría tanto en la alegoría del Soma Sema como en la pasmosa e importante alegoría de la caverna. Bueno, vamos a ver teoría platónica de las ideas. Bueno, esta teoría platónica de las ideas la vamos a ver en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, hoy terminamos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.